SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles. Mañana que va a ser intensa en lo político. Hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados a partir de las 9 y se prevé, yo tengo la sensación que esto lo digo todos los miércoles, pero hoy especialmente se prevé más bronca de lo normal si cabe por todo el lío de los WhatsApps publicados que sigue publicando el diario El Mundo. Después sí iremos con ello, pero al final todas estas cosas lo que hacen es empozoñar la política. No dedicarse a las cosas importantes, lo que le importa a la gente, lo que le interesa a la gente, y empozoñar todavía más la vida política y sobre todo la guerra partidista en este país de la que parece que somos incapaces de salir. Vamos con el análisis esta mañana, que es Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Con Víctor Lapuente, buenos días. Hola, muy buenos días, Y con Ángeles. Joan Subirats, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, como a partir de las 9 vamos a tener que escuchar, al menos vamos a escuchar en directo el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hasta que lleguemos a ese momento, quiero hablar de otras cosas que son la otra cara de la política, la antítesis de lo que está pasando ya no solo en este país ni en este mundo, porque resulta que en plena era Trump, con la imposibilidad de llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania, en pleno genocidio en Gaza, bueno, pues hoy estamos resaltando los valores de un político, de un señor que también se dedicó a la política, que es Pepe Mujica, que murió ayer a los 89 años de edad, expresidente del Uruguay. Le conocimos mucho fuera de su país, yo creo que lo conoce el planeta entero aquí en España, pero fue en realidad muchas cosas más que eso. Expresidente del Uruguay, político, fue muchas cosas más y representa muchas cosas más. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a la enviada especial de la SER en Montevideo, Berta Raventós. Buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Berta, Mujica llevaba tiempo enfermo, padecía un cáncer de esófago, él sabía de su delicado estado de salud y de hecho quiso anunciar a los suyos y al mundo que se marchaba, ¿no? Que le quedaba poco. Así es, la salud de Pepe Mujica estaba delicada desde hace tiempo. De hecho, fue en enero cuando se despidió públicamente y dijo con total honestidad que se estaba muriendo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá. No tengo ni idea. Ni me pienso meter para nada. Ni quiero saber nada. Porque lo peor que hay es armar un gobierno. En ese momento Mujica anunció que ya no seguiría ningún tratamiento ni se sometería a nuevas intervenciones quirúrgicas porque dijo hasta acá había llegado. El domingo pasado se celebraron elecciones municipales en Uruguay y su ausencia sorprendió mucho porque por primera vez en 40 años el Pepe, como lo llaman cariñosamente aquí, no se presentó a votar. Fue entonces cuando el actual presidente, Yamandu Orsi, comentó que lo había visitado y que lo había encontrado muy mal. Estuve con él el jueves o el viernes, no recuerdo. Tuve un rato, evidentemente, en un estado de salud que es delicado y que él no puede moverse y que estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar. Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, fue el presidente más votado de la historia del país y durante su mandato impulsó leyes clave como la legalización del aborto, del cannabis y del matrimonio igualitario. Antes de ser presidente había sido diputado y ministro, pero su carrera política en realidad comenzó mucho antes en la militancia marxista del Movimiento de Participación Popular, fundado por los Tupamaros, un grupo guerrillero del que formó parte durante la dictadura militar que vivió Uruguay en los 70 y 80. A causa de esa militancia, Ángeles Mujica pasó 14 años en prisión, donde siempre dijo que aprendió mucho, sobre todo de la soledad. Berta, en diciembre tú pasaste unas horas con Mujica en su casa, cerca de Montevideo, grabando una de sus últimas entrevistas que dio antes de retirarse de la vida pública. Dicen quienes han tenido la posibilidad de charlar con él en la intimidad que te quedabas cautivado con su forma de hablar y con la coherencia entre lo que decía y cómo vivía. Berta, ¿cómo fue aquella experiencia?
La verdad fue una enorme fortuna poder hablar con él, uno de esos regalos que te da la vida y este oficio nuestro. Me recibieron él y su compañera Lucía Topolansky en su chacra a las afueras de Montevideo y fue una charla larga de 1h30 en la que hablamos de todo, desde las elecciones recientes en Uruguay hasta el auge de la ultraderecha en el mundo, las guerras en Gaza y Ucrania, la inteligencia artificial o la crisis climática. Hace 32 años que los hombres de ciencia en el encuentro de Kioto nos dijeron: los fenómenos adversos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Y nos señalaron las medidas. No falló la ciencia, falló la política a nivel del mundo. Porque hay medidas que no son para ningún país, son para todo, o no se arregla. El cambio climático no lo puede arreglar ningún país. Lo tiene que arreglar la humanidad entera. También conversamos de cosas terrenales y sencillas como el amor o contemplar la naturaleza. Recuerdo haber estado frente a una persona profundamente culta, con una capacidad impresionante para reflexionar sobre cualquier tema, a pesar del evidente cansancio físico que me dijo que sentía. Un verdadero filósofo, supongo, y a la vez alguien muy tierno y genuino. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Llevamos desde las 6 de la mañana hablando de la muerte de Pepe Mujica, escuchándole, porque hemos puesto fragmentos de entrevistas, de conversaciones, de declaraciones. Yo creo que no hemos repetido ninguna, y todas ellas, todas y cada una de las que hemos podido escuchar ya desde ayer en Hora 25 hasta esta mañana, en todas dice algo, en todas hay alguna cosa que te manda un mensaje que te revienta la cabeza. Y claro, uno piensa, Joan, los políticos hoy que están dando el pésame, alabando, diciendo el referente que se pierde, cómo el mundo se queda sin alguien como Pepe Mujica, mi pregunta es, ¿por qué no le imitan? Bueno, yo creo que las trayectorias de las personas marcan un poco, ¿no?, lo que acaban siendo, ¿no? Entonces, el caso de Mujica, digamos, es excepcional de alguna manera, y al mismo tiempo, digamos, seguramente si él lo oyera diría, pues es muy normal, es la vida de la gente, ¿no? Es una persona que durante muchos años creyó en la libertad, en la igualdad, y luchó para ello en un país que tenía muchos problemas, y pasó 12 años en la cárcel. Eso yo creo que también algunos lo comparan, ¿no?, con el Mandela de Latinoamérica, ¿no?, porque, digamos, salió de la cárcel, al cabo de unos años fue presidente. Yo creo que esas trayectorias son muy distintas, ¿no?, porque están llenas de grosor vital, ¿no?, llenas de elementos que van acumulándose a lo largo del tiempo, ¿no?, y es muy distinto a aquellas personas que en cambio entran en la política, digamos, son de las juventudes de un partido, van digamos, acumulando cargos uno detrás de otro y acaban, digamos, siendo políticos profesionales. Yo creo que son trayectorias distintas. Hoy estamos valorando esa honradez, esa coherencia personal de Mujica, precisamente por esa singularidad, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que él decía, ¿no?, dice, la democracia no puede ser perfecta porque nosotros no somos perfectos, ¿no?, los humanos no somos perfectos, pero no hemos encontrado algo mejor. Y acababa con eso que hoy es tan significativo, ¿no? Cuídenla, ¿no? Cuiden a esta democracia, y él lo decía con esa coherencia y con ese grosor que yo señalaba de su trayectoria, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui a Montevideo quise ir a ver el sitio donde había estado encarcelado Mujica, y hoy es un centro comercial, Punta Carretas, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también es una anécdota, si queréis. Exacto. Berna. Sí, ese sitio que, por lo que dices muy elegantemente, la cárcel, creo que era un pozo en el suelo. Un metro cuadrado. Y donde criaba ratones para entretenerse y así estar sano mentalmente, ¿no? Y les alimentaba. Bueno, como ha dicho Ángeles, cada frase realmente es para ponérnosla de cabecera, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer hoy, he tomado algunas notas y digo, es que con
esto hacemos unos nuevos mandamientos. O sea, es una especie de santo laico en un tiempo en el que no tenemos referentes y, por el contrario, los que surgen, y por supuesto estoy pensando en Trump y todos sus seguidores, son lo opuesto absolutamente, ¿no? Entonces solo diré una frase, por ejemplo, que le dijo al rey Juan Carlos: dicen que soy pobre, pobres son los que precisan mucho. Qué grandioso, ¿no? Entonces, bueno, en estos tiempos de vanidades, de ego, de materialismo, de hiperindividualidad, hipertecnología, consumismo, esto es lo que nos rodea y esto es lo que pone las reglas al mundo, las reglas de los aranceles, las reglas del comercio, las reglas de la explotación, de la precariedad. Frente a eso, él era todo lo contrario, era la austeridad, la sabiduría, la sencillez y pensar en el pueblo. Él tenía el pueblo en la cabeza, a la población. Y bueno, pues no puede ser sino eso. Vamos a llevarlo a los altares laicos de un referente. Además, se ha muerto el Papa Francisco, que era el referente, digamos, religioso. Pues hoy se nos ha muerto este referente laico que tanto necesitamos en un mundo tomado absolutamente por lo contrario. Víctor. Pues empiezo por esto que comentaba Berna. ¿Cuándo es el cónclave para elegir al nuevo Mujica? ¿No? Al nuevo Mujica. Lo hemos tenido aquí, ¿no? Y no es precisamente el del PP, ¿verdad? Como dijo Feijóo. Seguramente no. El día que el presidente más importante del mundo, Trump, recibe de regalo un avión de 400 millones bañado en oro por parte de un régimen que no respeta los derechos humanos, se muere el presidente que conducía con su viejo escarabajo al trabajo y que renunció a todas las prebendas del poder, ¿no? Es una metáfora muy triste del mundo en el que vivimos, además de la que ha comentado John de su prisión convertida en un centro comercial. Decías, Ángels, que no hay muchos políticos que lo imiten. Yo creo que hay demasiados que lo imiten. Yo creo que hay demasiados políticos en estos momentos que renuncian a decir que son parte del establishment, que dicen que hablan como el pueblo, que dicen que incluso visten como el pueblo. Pero son malos imitadores. Efectivamente, son malos imitadores, pero él era auténtico. Él era auténtico, sonaba auténtico porque hablaba desde la verdad. Y yo creo que en un tiempo de populismo, ninguno de sus discursos fue demagogo y él evitó en todo momento la tentación populista. Yo creo que es más necesario que nunca un político con sus convicciones ahora, no tanto por su ideología, con la que puedo coincidir en gran parte, sino también por esa filosofía política de ejemplaridad, que es una moneda de uso poco común en la actualidad. Y comentaba antes, Joan lo comparaba con Mandela, y he estado pensando que es que realmente si echamos una mirada al mundo en las últimas décadas, son pocos los referentes de políticos a los que no se les haya subido el poder a la cabeza y que sean respetados por gente de distintas ideologías y a nivel internacional tengan esta respetabilidad. Podríamos hablar de Walesa en Polonia, de Havel en la República Checa, Mandela en Sudáfrica, Michelle Bachelet en Chile. Y es curioso porque en todos ellos pasaron por cárceles, todos ellos sufrieron torturas por parte de dictaduras, y ojalá pues no tuvieran que pasar por ese trauma los políticos para realmente sufrir este desapego al poder. Y esto nos hace ver seguramente que en general con todos nuestros políticos hemos de ser muy cautos. Hay algo muy malo que ocurre cuando te sientas en el sillón presidencial durante un tiempo, porque el poder se acaba subiendo a la cabeza. Hay muy poquitos elegidos que han sufrido una vida muy traumática y que tienen unos valores muy arraigados, son capaces de superar eso, ¿no? Pero sin la necesidad de pasar por la cárcel, que es lo que une a todos esos que tú estabas nombrando, Víctor. Pero decía Joan una cosa que tiene mucha razón. Los políticos generacionalmente, sobre todo los más recientes, y si nos venimos aquí a España, que todos entran por nuevas generaciones, es decir, que su entrada en política es una entrada sin vivencia. Sí, es una entrada sin vivencia. También es verdad que a lo mejor algunas vivencias no son muy buenas, en el sentido de que también Mujica es ejemplo por la redención política, es persona que transita de la lucha armada a la lucha política. Entonces yo creo que es un doble ejemplo. Por una parte un político humilde, pero también un político que reconduce su rumbo, ¿no? Que va de la aceptación de la violencia a la cultura de la paz, y eso me parece también muy importante. Yo prefiero que los políticos entren por las nuevas generaciones que no en grupos armados a la política, pero es verdad lo que comenta, se ha burocratizado mucho el acceso a la política, y es verdad que bueno, los que llegan parece ser que no respetan muchos códigos éticos, y sobre todo que creo que es muy difícil, se contagian de algo en el Consejo de Ministros, bueno, Joan quizás no, pero se contagian de algo, al menos los que ocupan los sillones presidenciales, que les hace muy difícil luego volver a la vida
a la vida civil sin tener esta especie de sentimiento de superioridad, ¿no? Pero yo creo que... Ahora voy contigo, Joan. Pero yo creo, también quiero extender esa reflexión a la sociedad. Es decir, estamos hablando como si las sociedades fueran limpias y estupendas, y los políticos, en cuanto se sentaran, ya fueran egoístas, vanidosos, todo lo que estamos diciendo. Y por desgracia no es así. Por desgracia nuestra sociedad es espejo de esos políticos y de lo que debería tratarse. Es decir, la sociedad americana, por ejemplo, ha elegido a Trump, y Trump es el espejo de lo peor de la sociedad americana desde mi punto de vista. Y así sucesivamente con todos los países y todos nuestros políticos. Es decir, estamos en un tiempo en el que los valores son el materialismo, el consumismo, la desigualdad, el tener más que los demás. Esos son los valores que se han impuesto posiblemente desde la caída del muro. Bueno, podríamos abrir esa reflexión. Entonces, si los políticos son espejo de esa sociedad y la sociedad de los políticos, estamos muertos porque no vamos a avanzar más que a más desigualdad. Por tanto, el foco en esos referentes, en esos políticos que saben romper esa ecuación y colocarse como espejos de unos valores a los que debemos tender como sociedad, eso es el valor supremo, ¿no?, de alguien como Mujica. Joan. No, yo solamente iba a comentar que hay otro líder en Brasil que ha tenido algunas sombras sobre él, que es Lula, que tiene también una trayectoria que cuando el día en que falte, ¿no?, espero que falte muchos días para ello, se hablará pues de su liderazgo en las fábricas, de su capacidad, digamos, de representar en un momento determinado muy difícil para Brasil unos valores determinados, esa capacidad de representar los elementos más fundamentales, ¿no?, de lo que hoy estamos discutiendo, porque yo quisiera recordar que y luego creo que hablaremos también del discurso de Robert De Niro, ¿no? Sí. Estamos en un momento en que volver a lo básico, ¿no? Y lo básico, es decir, el ataque que estamos viviendo en todo el mundo es tan brutal, ¿no?, cuando esa trilogía que utiliza Trump, que es contra la diversidad, contra la inclusión y contra la equidad, esos tres elementos son los que hace 80 años triunfaron en Europa después de 2 guerras mundiales contra el fascismo, ¿no? Y hoy estamos, digamos, en un momento, en una tesitura en que esos elementos son centrales. Entonces, personas como Mujica, que, como decía muy bien Víctor, han pasado por lo que han pasado y hoy ¿no?, defiende la democracia como un elemento central que nos garantiza los elementos de libertad, de la igualdad, de dignidad para todos, es un momento espectacular para que esa referencia no nos quedemos solamente con la anécdota de la muerte de Mujica, sino nos quedemos con los valores que representa, ¿no? Déjame que vaya a la publicidad y a la vuelta escuchamos un fragmento de ese discurso de Robert De Niro ayer cuando recibió el premio de honor en el Festival de Cine de Cannes. Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. ¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil. Carglass cambia, Carglass repara. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este año en General Óptica. Capitán, diría que veo algo ahí delante. Un capitán, unas gafas. Eso es un iceberg. ¡A estribor! Y el barco más famoso, si llega a puerto. Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica. Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos. O puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers. Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera B de añojo criado en España por solo 15,95 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Páramo, cuéntanos. Pues te lo digo clarito, como todas las mañanas. Hola, mira, mi vecina acaba de terminar de pagar su casa y su compañía no le mejora el precio del seguro. ¿Qué ha dicho? Yo te lo digo. Adiós, y se fue a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:50 minutos de la mañana, 7:50 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Víctor Lapuente y Joan Subirats. En el día en el que les decíamos que ha sido muy difícil escoger los fragmentos de las palabras de Pepe Mujica, porque todo nos parece maravilloso y, como decía Berna antes, todo es para imprimirlo e irlo colgando en las paredes por ahí por donde pasemos. Bueno, pues en este mismo día nos hemos encontrado con ese discurso de agradecimiento al premio de honor recibido en el Festival de Cine de Cannes por parte de Robert De Niro, con ese alegato en contra de Donald Trump y en favor de la democracia y en defensa de la democracia, que yo creo que vale la pena que escuchemos un fragmento. In my country we are fighting like hell for the democracy we once took for granted. En mi país estamos luchando a brazo partido por la democracia que una vez dimos por sentada. Y eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos aquí porque las artes son democráticas. El arte es inclusivo, une a las personas. Esta noche busca la verdad. El arte abraza la diversidad y es por eso que los artistas son una amenaza. Es por eso que somos una amenaza para los autócratas y los fascistas. El presidente filisteo de Estados Unidos se ha hecho nombrar director de una de nuestras principales instituciones culturales. Ha recortado la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. Y ahora ha anunciado el arancel del 100% sobre las películas producidas fuera de los Estados Unidos. Pensemos en esto por un momento. No se puede poner precio a la creatividad, pero aparentemente se le puede poner un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables y este no es solo un problema estadounidense, es mundial. Y como en una película, no podemos simplemente sentarnos y mirar. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora, sin violencia, pero con gran pasión y determinación. Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organicen para protestar y cuando haya elecciones, por supuesto, para votar. Claro, tú decías, Bernardo, Donald Trump es el reflejo de una parte de la sociedad muy numerosa, que al final ganó las elecciones con muchos millones de votos, y luego está esta parte de la sociedad. Sí, discurso impecable, hermosísimo, ¿no? Me temo que es una excepción, es decir, en los Oscar recientemente no vimos nada que alumbrara un poquito de luz, que diera luz sobre todo lo que hace falta de resistencia frente a Trump y de lucha. Estoy absolutamente de acuerdo con sus palabras, pero por desgracia
no se ve la resistencia suficiente en la sociedad, ni en el mundo artístico, ni en la calle. Hay protestas, pero son todavía escasas, son muy marginales. Y por desgracia, el único frente de batalla que creo con posibilidades de éxito es el industrial, es la industria, las empresas. De hecho, son ellas, las grandes empresas y la gran industria, la que ha frenado la liberación de los aranceles que propugnó Trump, y yo creo que es la única forma que va a haber de parar un poco a Trump. Pero soy muy pesimista, creo que Trump ha llegado para quedarse, el trumpismo ha llegado para quedarse y el retroceso de la democracia va a quedar. Víctor, ¿qué te han parecido las palabras de Robert De Niro? Primero de todo, me ha gustado mucho el uso del adjetivo filisteo para calificar a Trump, ¿no? Que sobre todo en el mundo anglosajón se utiliza mucho para calificar a una persona hostil o indiferente hacia la cultura y las artes. Hay un matiz importante, y es que el apoyo de una estrella de Hollywood suma a una causa política fuera de Estados Unidos, pero suele restar en Estados Unidos, ¿no? Porque se descuenta y mucha población americana considera que estos actores tan bien pagados pertenecen a la élite, ¿no? Pero aún así, aunque solo sea porque son las palabras de Robert De Niro el eco de un descontento mayor en la sociedad americana, yo creo que sí que tienen valor. Discrepo un poco de Berna en el sentido de que yo creo que evidentemente los descontentos con Trump ni tienen una estrategia unificada, ni existe todavía un mensaje cohesionado para hacer oposición, pero empiezan a moverse las fichas. A mí me ha sorprendido, Trump negativamente desde que tomó posesión. Ha sido mucho peor de lo que parecía, pero también me está sorprendiendo positivamente la resiliencia de la sociedad americana desde ahora, no antes, como comentaba Berna. Yo creo que muy bien. Es verdad que hubo un silencio atronador en la ceremonia de los Oscar, es verdad que algunas universidades americanas agacharon la cabeza, es verdad que algunos miembros de la élite económica como Mark Zuckerberg corrieron a hacer pleitesía durante los primeros días, pero están cambiando las cosas. Yo creo que empieza a haber una oposición fuerte, desde los actores más progres hasta bufetes de abogados teóricamente muy conservadores, hasta instituciones que quizás son liberales pero no son nada disruptivas como Harvard y las grandes universidades. Y yo creo que la población empieza a seguir. Trump empezó siendo aprobado por el 52% de los americanos, hoy solo lo aprueban el 44%. Y la diferencia entre quienes la aprueban y quienes le suspenden es de un -7. ¿Eso es poco? Bueno, a estas alturas, cumplidos 100 días de mandato, un presidente tan poco carismático como Biden tenía una diferencia positiva de 14 puntos entre quienes la aprobaban y quienes le desaprobaban. Es decir, en total existe una diferencia de 21 puntos entre un poco carismático Biden y un absolutamente desastroso en términos de popularidad Trump. Así que ya veremos, pero yo creo que sería un poco optimista. Es verdad que las democracias mueren en silencio, pero también están al menos las voces están alzándose para que las democracias o la democracia más vieja del mundo no mueran. Joan Berna, después seguimos hablando, porque además vamos a hablar de la gira y de los resultados que está dando la gira que está haciendo por Oriente Medio Donald Trump, con lo cual podemos retomar el análisis en el punto en el que lo dejamos ahora, porque ya saben que a las 9 en punto de la mañana empieza en el Congreso de los Diputados la sesión de control al gobierno. Especial interés hoy, después de la publicación de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y quien fue su hombre de confianza, José Luis Ábalos. Seguro que esto está, segurísimamente que esto va a estar presente en esa sesión de control, y queremos escuchar al menos el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El Abierto. Ser podcast. Yo creo más ruido de lo habitual, tengo esta sensación, no sé por qué. ¿Sí? ¿No? Tengo, es como cada como el miércoles rumor, hora, yo ¿no? creo que el rumor hoy es un poquitín más alto, run, run. Un poquitín más intenso el run run en el Congreso de los Diputados, donde está previsto que en nada, esta es la hora señalada a las 9 de la mañana para que empiece la sesión de control al gobierno. Recordemos que hoy además después hay comparecencia de la ministra Sara Agesen para dar explicaciones sobre el apagón del 28 de abril, pero bueno, vamos a ver cómo es ese duelo, ese cara a cara entre el presidente del gobierno y Alberto Núñez Feijóo después de la publicación, y después iremos con ello en el análisis aquí en El Abierto, después de la publicación de todos esos mensajes privados de WhatsApp entre el presidente del gobierno y quien era su hombre de confianza, José Luis Ábalos, en una entrega prácticamente diaria por parte del diario El Mundo, el anuncio de tomar acciones legales si la justicia no actuaba por ella misma, sobre todo para investigar la filtración, que es lo que preocupa, restar importancia al contenido de los mensajes desde el gobierno, pero sí están preocupados porque
se haya producido la filtración. Y entiendo, Congreso, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Entiendo que este está siendo el tema por el que está todo el mundo preguntando, los diputados, ministros, cuando van entrando al Congreso. Eso es, le han preguntado ya, por ejemplo, al portavoz socialista, Pachi López. Pues me parece lo mismo que ayer, una vergüenza democrática, porque sigue siendo un ataque al derecho a la intimidad y un ataque a lo que tiene que ser el secreto de las comunicaciones, y no aportan absolutamente nada. Y también a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En democracia no pueden pasar estas cosas. Y dos, en los ejercicios profesionales, y hablo como abogada, si pasase esto, tengo muy claro que sería muy grave. Insiste Yolanda Díaz en la filtración de ese mensaje. Está a punto ya de empezar la sesión de control en el Congreso. Está hablando ya la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Se reanuda la sesión y comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. Hace referencia a los mensajes publicados hoy bajo el título del diario El Mundo, que es que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, intervino en el rescate de Air Europa. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Después leeremos los mensajes exactamente. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Es que llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. No, le ha respondido a la pregunta, que era por los WhatsApps de hoy, haciendo referencia al rescate de Air Europa. Vamos a ver si sigue por ahí el líder de la oposición. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo, cuando quiera. Desde luego que esta legislatura usted no se ha aburrido. Sus presidentes autonómicos petardos. Su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Se cree con el derecho de descalificar a todo el mundo. Hoy también nos hemos enterado cómo usted participó e instó una moción de censura con tránsfugas en Castilla y León. Su hipocresía y su actitud ni de lejos eran lo peor ni lo más grave. Eran los chanchullos de su gobierno. Usted no era el uno que pasaba por allí. Era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez, porque participó. Hace años se especulaba con lo que otros países podían tener en su móvil. Ya no hace falta mirar tan lejos. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos.
Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Se váyase, que recuerda... Sí, váyase, señor González. Pero en cualquier caso, convoque elecciones es algo que también le viene pidiendo el Partido Popular a Pedro Sánchez desde el mismo día que formó gobierno y tomó posesión de su cargo, con toda la bancada popular en pie, exultante ante la intervención del líder de la oposición. Se pone también en pie para agradecer a sus compañeros diputados los aplausos. Vamos a escuchar la respuesta del presidente del gobierno. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos 2 años entonces, señoría? ¿Por qué llevan 2 años pidiendo elecciones día sí día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta, que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Pues esta es la respuesta del presidente del gobierno. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta recapitulamos y además entramos ya de lleno en la polémica por la publicación de estos mensajes de WhatsApp entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos. El abierto Berna González Harbour, Víctor Lapuente y Joan Subirats, después de haber escuchado ese primer intercambio de palabras entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que podríamos decir un día más en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, lo que es absolutamente descorazonador. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángeles. Vamos con lo que dice el gobierno sobre los mensajes que se están haciendo públicos, porque quiere que haya una investigación de oficio para averiguar qué pasa con esta filtración de conversaciones, que insisten, son conversaciones privadas, y dicen que si no hay ninguna iniciativa judicial, ellos están dispuestos a ir a los tribunales. Sí, el gobierno no concreta aún qué acciones judiciales piensa emprender si la justicia no investiga de oficio el origen de la filtración. Es lo que quieren en la Moncloa, donde aseguran que se están estudiando todas las posibilidades. En el PSOE en realidad no tienen muchas esperanzas de que esta iniciativa sirva para aclarar nada. Lo que quieren sobre todo es dejar claro que les parece muy grave que haya conversaciones privadas del presidente del gobierno que, sin formar parte de la investigación y sin tener relevancia penal, acaben publicadas en un medio de comunicación. Los socialistas están en las últimas horas haciendo cierto equilibrio para defender que lo ocurrido puede ser constitutivo de delito, pero sin señalar a nadie. Félix Bolaños es el ministro de Justicia. Queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y qué otros mensajes privados que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas capaces de cometer delitos para que sean públicos esos mensajes privados del presidente del gobierno? Queremos llegar hasta el final, hasta el fondo de la filtración de esos WhatsApps que afectan a la privacidad del presidente del gobierno. En el Ejecutivo reconocen que solo habría delitos si la filtración parte de la UCO, de algún funcionario público que no haya cumplido con ese deber de custodia de la información. Esa es ciertamente la teoría más extendida en privado en las filas del PSOE, donde tratan de justificar que Ábalos no sacaría ningún rédito si fuese él quien estuviese facilitando el acceso a esos mensajes. Esto es lo que defienden muchos diputados y cargos del PSOE en privado. En público la orden es no entrar a especular y poner el foco en el PP y en su oposición, decía ayer Pilar Alegría, de casquería. Hemos visto que el Partido Popular ha pretendido y pretende utilizar, como digo,
estos mensajes para continuar con esa oposición de casquería. Lo cierto es que en las filas del partido Ángels hay inquietud por saber, por conocer de dónde parte, cuál es el origen de esta filtración. Guille, gracias. Hasta luego. Tras entrar en el análisis vamos a contar la tanda de WhatsApps que publica hoy el diario El Mundo, porque además tienen que ver con la pregunta que le ha realizado directamente Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, que es sobre el rescate de Europa. El Mundo, a partir de esos mensajes, da por hecho que el presidente intervino en el rescate de Europa. Bueno, intervino en el rescate de Europa, es el presidente del Gobierno. Entiendo que intervino en el rescate de Europa y en todas las medidas que se tomaron, y además en ese contexto, recordemos, de pandemia en el que en todo el mundo se rescató a las líneas aéreas. Sastre. Había además una oferta de compra de Europa por parte de IAG. Esto es del 8 de septiembre de 2020. Pedro Sánchez le escribe a Ábalos: esto me lo envía un conocido de hace muchos años. Y entonces hay un mensaje reenviado de alguien que no identifica y que le dice al presidente del Gobierno: Pedro, espero que te encuentres bien, me permito contactarte por 2 temas. Y entonces le empieza a hablar de cuál es su sugerencia respecto a qué hay que hacer con esta operación de rescate. Dice: hay que rescatar a Air Europa, pero no la dejaría en manos de Iberia, sobre todo porque IAG es británica en realidad, y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española. Me parece, leo algunos pasajes, el mensaje es muy largo, me parece que incluso se podría contemplar hacer crecer desde Air Europa una plataforma aérea del sur de Europa. No tiene sentido, desde mi punto de vista, concluye, rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG, Iberia, y menos aún dejar que desaparezca. Este es el mensaje reenviado. Entonces Sánchez le dice a Ábalos: creo que merece la pena que le demos una vuelta. Ábalos le contesta: las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando, tanto en el caso de Europa como en IAG. Y le responde Sánchez: vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Esta es la literalidad de los mensajes, de lo cual El Mundo deduce que Sánchez intervino en el rescate. Dice este periódico que esta conversación se produjo 5 días después de que Víctor de Aldama, que era también asesor de Air Europa, le hubiera dicho a Koldo García que el CEO de la compañía, es decir, Javier Hidalgo, había llamado a Begoña Gómez para conseguir un rescate. Esta es una llamada que, según este mismo periódico, la UCO está investigando. En todo caso, y por completar el contexto, recordemos que esta misma semana el Supremo ha rechazado investigar el rescate de Air Europa con las personas aforadas que está investigando, y que la Audiencia de Madrid ya pidió al juez Peinado que acotara su investigación contra Begoña Gómez y dejara aparte la investigación de Air Europa, cosa que el juez Peinado no ha hecho porque estima que sí que ha habido elementos nuevos que le permiten, que le abren esa puerta que le dejó entreabierta la Audiencia de Madrid para que siguiera investigando si él viera en esto, en Air Europa, elementos nuevos. Pero sí, además, cuando lees el mensaje entero y sobre todo las respuestas del presidente del Gobierno, es una respuesta absolutamente aséptica, una respuesta de alguien que dice: vamos a darle una vuelta, yo no estoy muy seguro de que IAG tenga que hacerse con Air Europa. Es decir, que no hay ninguna nota de la que se pueda deducir ese intervencionismo total. Y además, en cualquier caso, si hay un rescate de una compañía aérea, pues lo mismo que cuando hubo rescate de los bancos, son decisiones que toma el Gobierno, que toma el presidente del Gobierno. Víctor. Bien, en línea con lo que comentas, de hecho, Ángels, a mí no me preocupa la publicación de los argumentos que Sánchez intercambia con Ábalos. A mí me preocupa que no se hubieran publicado antes, y no mediante un WhatsApp filtrado, sino un informe oficial. Estos son los argumentos a favor de permitir que una empresa radicada fuera de la Unión Europea, como IAG, compre Air Europa, y estos los que no. Los ponderamos, le damos una vuelta utilizando la expresión de Sánchez y decidimos. Evidentemente no es mi estilo favorito hacer políticas públicas. Yo creo que las decisiones sobre casos concretos deberían estar en órganos autónomos y los gobiernos deberían limitarse a dar las directrices, pero entiendo que eso es irreal, exceptuando algunos pequeños países en el norte de Europa, y que lo normal es que suceda lo que tú has comentado al principio, Ángel, es decir, que las grandes operaciones pasan por las manos políticas, pero sí que la ciudadanía necesita saber cómo lo estamos enfocando, utilizando la expresión de Ábalos. Eso es lo que necesitamos saber. Y eso es para mí el problema de fondo. No quiero opinar mucho, no quiero opinar, de hecho, sobre los mensajes privados. Es goloso comentarlos, que si esta la ha llamado pájara, que si esto otro petardo, y es una oportunidad de oro para los comentaristas políticos, ¿no? Es un poco, los tertulianos sentimos como el delantero al que le envía Lamine Yamal un centro, bien colocadito, solo tenemos que meter la pierna, pero yo la verdad es que no sé si es que soy más Julio Salinas que Lewandowski, pero en esta oportunidad
de oro, no sé aprovecharla, desde luego. Porque yo creo que aquí, de momento, lo que sabemos, no hay nada delictivo en los WhatsApps. Sí podría existirlo la filtración, y de momento tampoco hay nada sospechoso de comportamiento poco ético que ponga una sombra sobre el presidente. Dicho esto, la rotundidad con la que se expresa el entorno de Moncloa y que hoy refleja en su crónica Carlos Cue en El País, cuando dice que tienen la convicción absoluta de que no habrá nada comprometedor, me parece prematura, teniendo en cuenta que, para empezar, hay miles de mensajes en posesión del mundo, ¿no? Voy a hacer una pausa y a la vuelta sí vamos tranquilamente continuando con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Víctor Lapuente y Joan Subirats sobre la polémica por la publicación de los WhatsApps privados entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos, con esta última entrega de hoy que hace referencia al rescate de Europa. Berna. Sí, no, con respecto a lo que comentaba Víctor, que coincido mucho en esa visión del gol que nos centra, el chute que nos centra Lamine Yamal, no me salía. Bueno, pero debo decir, o sea, dices, Víctor, ojalá hubiéramos conocido los argumentos tal. Bueno, todo eso, el rescate de Europa ha pasado por todos los controles, por el Consejo de Ministros, y por tanto toda la documentación es pública. Es decir, es un rescate, el de Europa, que ha sido argumentado, que ha sido publicitado, que ha pasado los controles y autorizado incluso por las instancias europeas frente a otros rescates de líneas aéreas que sancionaron en su momento. ¿Qué ocurre con estos WhatsApps? Bueno, es un fango terrible en el que nuestra vida política se está atascando y estrangulando, como si no hubiera ya factores de atasco previos, ¿no? Y ver la sesión de control de hoy pues es un espectáculo lamentable, porque vemos que mientras la población y los ciudadanos necesitamos otras cosas y necesitamos acción, vemos que están atascados en el fango. ¿Cuál es el elemento distorsionador? Pues las llamadas y relaciones de Begoña Gómez, eso es cierto, que yo califico como arena en las ruedas. O sea, es decir, que tú ves la secuencia del rescate de Europa y de estos WhatsApps que publica El Mundo y que dice, intervino 5 días después de la llamada de Hidalgo, o sea, del CEO de Europa a Begoña Gómez. Bueno, ¿realmente alguien cree que una llamada de Hidalgo a Begoña Gómez por un máster que están realizando va a cambiar la política de Estado? Francamente creo que no. Pero es arena en las ruedas, o sea, uno anda en bici o en moto, en coche, y siente ahí, el coche no va a dejar de andar, pero esto enturbia y tardará tiempo en limpiarse, ¿no? Esa arena en la que yo creo que no habrá ningún delito, porque el juez sigue buscando testigos y buscando, y en fin. Pero bueno, el resultado, la foto que tenemos hoy es fango, es atasco de la política en un episodio muy lamentable, porque ¿quién va a estar limpio en sus WhatsApps de haber hablado de su familia, de sus seres cercanos? Es decir, es muy triste ver la vida, la comunicación íntima de una persona puesta bajo los focos cuando no hay delito y cuando encontramos hasta insultos como estulticia, en fin. Joan. No, yo creo que lo que no podemos es naturalizar que estas cosas pasen, ¿no? Es decir, venimos en la tertulia de hablar de la dignidad de Mújica y de la política, y luego oímos la sesión de control en la que los dos máximos dirigentes de los dos principales partidos del país hacen un argumentario y se dedican unos epítetos, etcétera, que son espectacularmente, digamos, rastreros desde el punto de vista de lo que estamos comentando. Yo creo que, y luego además se basa en dar por supuesto que está bien que vayan saliendo retazos de la intimidad de las personas, y que esto constituye la base sobre la cual discutimos de política, ¿no? Sí. Yo creo que esto es absolutamente lamentable. O sea, si la gente no puede en privado comentar las cosas,
¿Y tiene miedo? Claro. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces, yo creo que hoy leía un tuit de Jordi Nieva, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, que decía que en Alemania es un delito publicar estas cosas. Realmente, en la sociedad en la que vivimos, si al final resulta que en cualquier momento, digamos, no estás tranquilo, es decir, que porque vas a comer o a cenar con alguien y sale la fotografía en las redes inmediatamente, haces un comentario en un WhatsApp y vete a saber el día en que va a ser utilizado, yo creo que esto sería increíble, ¿no? Es decir, imaginaos todos, ¿no? Lo que puede pasar si de golpe todos nuestros comentarios en familia, en las redes familiares, en los WhatsApp, digamos, en los grupos, entre compañeros de trabajo, salieran a la superficie. Por lo tanto, lo primero, no podemos naturalizar esto. Y realmente lo preocupante es que si esto es la política de este país, vamos mal. Luego, evidentemente, entremos, si queréis, en el fondo. Estos WhatsApp son incriminatorios de algo. No. ¿A quién benefician? Es decir, ¿de dónde sale esta filtración? ¿Quién es? ¿Ábalos? ¿Koldo? ¿Es la UCO? Realmente, si es la UCO es terrible, pero Ábalos lo ha filtrado. ¿Por qué? ¿Koldo? ¿Por qué lo ha filtrado? ¿Cómo es que lo tenía Koldo? No sé. Yo creo que realmente estamos entrando en un ámbito de fango, ¿no? Que decía muy bien, digamos antes. Berna ha sido quien lo ha dicho. Exacto, sí. No me salía el nombre, perdón. A ella no le salía la Miña Mal, que me acuerdo mucho más. Estamos empatados. Berna, estás por debajo de la Miña Mal. Empatados entonces estamos. Pero realmente es lo que pretendía decir, es que no podemos naturalizar esto. Pero, y que realmente la política de este país es terrible con hoy oyendo esta sesión de control, ¿no? No sé, a mí me resulta muy preocupante. Joan, los que defienden la publicación de estos mensajes la defienden por el interés político de su contenido, dicen. Sí, y yo me pregunto, claro. ¿qué interés político tienen estos mensajes? Sí, y yo quiero recordar, perdona, Víctor, una cosa que quiero recordar. Lo que está en propiedad de la UCO, aparentemente porque está recogido de la casa de Koldo, que efectivamente que hacían allí los discos con la información privada de Ábalos, llega hasta 2021 y sin embargo estas conversaciones ya alcanzan hasta 2023, si no me estoy equivocando, y eso no estaba en poder de Koldo. Luego pone el foco sobre Ábalos, es decir, sea quien sea la UCO, Koldo, Ábalos, pues es feísimo. Y otra precisión que me está recordando Miguel Ángel Campos, que quería hacer sobre la llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez, y es que no es que sepamos que tuviera lugar, sino que, como decimos, es Aldama quien le dice a Koldo que cree que Hidalgo va a llamar a Begoña. Es decir, hablo de arena en las ruedas y lo mantengo, pero es que es una arena a veces vaporosa. Ni siquiera hay prueba de esa llamada. Exacto. Víctor. Claro, pues evidentemente coincido muy plenamente con lo que comentáis, ¿no? No hay nada ilegal de momento y lo que hemos sabido hasta ahora no se puede comparar, como se está haciendo tan habitualmente, con el José Luis Sé Fuerte, hacemos lo que podemos, que del SMS de Rajoy a Bárcenas, que se envió después de que se conocieran. Claro, es que Bárcenas ya estaba imputado. En Suiza, evidentemente. Claro. De momento lo que sabemos es más carne de sección del corazón que de sección de tribunales de un periódico, ¿no? Más propio de lo que dicen los protagonistas de Supervivientes o de Gran Hermano que de informe semanal. Que no sea ilegal no quiere decir que sea ejemplar y que puede ser comprometedor, o que quizás en función de los mensajes que queden por publicar exista un recorrido judicial, pero yo creo que no deberíamos naturalizarlo. Espero que, como comenta Joan, esto sirva una oportunidad para que no lo naturalicemos, y espero que el Código Penal español, que protege el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, pues permita que se siente una jurisprudencia. Y en relación a una cosa que comentaba antes Berna, que me parece importante, sobre es verdad que se hizo de manera impecable la ayuda a Air Europa, los controles legales se superaron, la auditoría económica también, pero estos argumentos políticos que aparecen en el WhatsApp, la idea de soberanía nacional, de estrategia, incluso estrategia de política exterior,
exterior, de que es bueno que haya un cierto control político, control por parte del gobierno, cierto control por parte del gobierno, al menos temporalmente, eso no estaba, ¿no? Yo creo que esto es legítimo, es un argumento legítimo, pero tan legítimo es este argumento como desde el punto de vista democrático es sano que se explicite y se deje por escrito y se diga a la ciudadanía por qué se hace y si este argumento tuvo o pesó o no, o fueron otro tipo de argumentos exactamente iguales que los de Lufthansa en Alemania, etcétera. Y ya para cerrar, pero también ha hecho referencia Alberto Núñez Feijóo a otras conversaciones que hay sobre las maniobras del Partido Socialista para desplazar a Mañueco de la presidencia de Castilla y León a través de unos diputados, de procuradores en Cortes de Ciudadanos. Perdona, Partido Popular criticando las maniobras y criticando el transfugismo. Perdón, o sea, es que todos tenemos memoria, es que todo el mundo tiene historia. ¿Os imagináis que viéramos los WhatsApps de Casado, de Ayuso, de Feijóo? Cuando 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro se pasaron de bando ahora en el Partido Popular para votar en contra del Partido Socialista en una votación, no hace tanto de esto. Claro. Es decir, con la reforma laboral, si no me equivoco, que salió gracias a aquel que se equivocó. A eso me estoy refiriendo, por no hablar de cómo se perdió la presidencia de la Comunidad de Madrid en su momento. Exacto, imagínate que hubiéramos esos WhatsApp. Pero por eso estoy diciendo, Partido Popular, lo digo muchas veces, tápate un poco. Es que claro, como si fueran la exquisitez en la política. En el abierto, Berna González Harbour, Víctor Lapuente y Joan Subirats. Les decía que nos vamos a Ucrania porque en la actualidad internacional estamos muy atentos de las expectativas que ha generado una posibilidad cada vez más remota, cada vez más lejana, que es la que Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin se puedan ver cara a cara mañana en Estambul. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Cada vez hay menos señales de que esto vaya a ocurrir, por eso digo, es una posibilidad cada vez más remota. Lo que está pasando, de hecho, es que la guerra sigue, que los ataques no cesan y por eso Ucrania exige y pide, por favor, más sanciones. Sí, los ataques mutuos. Esta mañana, Ángel, hablábamos a primera hora de la caída de drones kamikaze aquí en Dnipro, en embalse de Kiev, en Zaporilla. Son 145, los ha enumerado ya el ejército ucraniano. Y por su parte, Ucrania ha atacado Belgorod y ha causado 16 heridos, una de las provincias de las regiones rusas que está al noreste del país. Así que en medio de los ataques llega ese tablero de negociaciones en el que Zelensky sí que va a estar, ya lo confirmaba en las últimas horas, y va a viajar dentro de muy poquito desde Kiev. Está saliendo prácticamente para tomar el vuelo en Polonia y viajar a Estambul. También se sabe que van a ir algunos de sus principales asesores que ya estuvieron reunidos con los rusos en Bielorrusia y en Turquía. Recordemos que la última negociación en Turquía fue en abril del 22 y que en todo caso, más allá de quien acompañe en la foto a Marco Rubio y a Erdogan, es desde luego la confirmación de que se reanudan las negociaciones después de 3 años y 1 mes. Así que la noticia es esa, veremos cómo se completa la foto y lo que parece, como tú dices, cada vez menos probable es que aparezca Vladimir Putin. Zelensky fue quien retó al presidente ruso a acudir a Estambul. En las últimas horas lo que llega desde Rusia es que Putin en todo caso puede enviar al ministro de Exteriores. Eso, Nico, haría descarrilar la negociación porque Ucrania sí que lo ha dejado claro que no va a aceptar otro mal gesto de Putin como sería no presentarse a este encuentro. Eso es lo que se dice oficialmente, Ángels, pero algunos de los asesores de Zelensky, de los que le acompañan en estas negociaciones, su mano derecha, por ejemplo, Podolyak, ha asegurado que incluso con el alto el fuego roto, porque se siguen intercambiando ataques, incluso aunque no se presente Putin en esa reunión, ahí va a estar una delegación amplia de Ucrania. Se especula sobre la presencia de Lavrov, del ministro de Exteriores ruso, que todavía no está confirmada, pero en todo caso Rusia, el Kremlin, sí ha dicho que va a enviar una delegación, estaba por ver exactamente la composición. El que no esté Donald Trump, que se había especulado con desviar su avión, que está en estos días de reunión en Oriente Próximo, y que haya enviado a Marco Rubio, eso deja claro que no va a estar Putin, o aparentemente no va a estar Putin, pero en todo caso sí que parece que va a estar esa reunión, porque si no parece complicado haber citado ya a Marco Rubio y que Erdogan se preste a ser pues el anfitrión de esta reunión, ¿no? Estos días nos estás contando que la población ahí en Ucrania no da ninguna credibilidad a la posibilidad de un alto el fuego, a la posibilidad de un acuerdo. No creen a Vladimir Putin, no le cree entre ellos un personaje que se llama Taras, apodado El Español, que es uno de los comandantes más famosos del ejército ucraniano, al que tú has entrevistado en el frente de Zaporilla, en un escondite a 8 kilómetros en línea recta de la primera línea de choque con los rusos, y que no confía en las negociaciones, pero es que además te dice que teme que la guerra se alargue.
Sí, ese es el temor de los soldados que están hartos de la guerra. Lleva escrito en castellano el español en su parche, en su uniforme, donde lleva también la bandera de España, otra en su gorra, y también se lee el español en su Kalashnikov. Tiene tres posiciones, tiene de... Nos lo enseña orgulloso, lo acaba de recuperar después de matar a un ruso. Dice, dentro de unos días va a cumplir 58 años y se ha convertido en una celebridad aquí en Ucrania. Mi nombre es Taras, mi rango de subcomandante tengo mayor, rango de mayor, y yo subcomandante de batallón. Es decir, yo nací en Rusia, viví en Ucrania, luego me plegué servicio de ejército. Y después se fue a España. Esta es su cuarta guerra. Desde los 18 años estuvo en la de Afganistán con el ejército ruso. Nació allí. Su padre fue capitán de submarino nuclear soviético y su abuelo luchó en la Guerra Civil Española con las brigadas internacionales. Por eso dice que tiene dos corazones, el ucraniano y el español, aunque sus hijas que viven en Barcelona no querían que viniera al frente. Y cuando empecé esta guerra, año 2022, yo fui en Barcelona y senté con mi familia una reunión, dicho, chicos, ya quiero plegar, quiero ir en Ucrania. Mi hija dice, papi, tú estás mayor, 55 años yo tenía. Ahora dice que era muy viejo para la guerra. Dice que esta es la más difícil de todas por la tecnología, por los drones, pero que le gustaría que parara ya. Eso es verdad, yo soy guerrero, sí, es verdad, y yo no quiero mentir. No me gusta matarle a gente, una cosa. Y cuando le mentamos a Putin se enciende. El papel que firmaba rusos no vale para nada, para el lavabo no vale para nada. Dice que los papeles de Putin son eso, papel higiénico. De su guarida a 8 kilómetros en línea recta de los rusos nos montamos en su coche y... ¿Siempre escuchas reggaetón? Ya, claro, me gusta, hombre. Pues sí, reggaetón a toda pastilla. Algo que le recuerda a España y a su buena vida en Barcelona, donde ganaba mucho dinero, dice, en empresas de ingeniería, pero que sus hijas detestan. Mi hija dice que, papi, ¿cuántos años tienes? Yo siempre 18, porque esta música de jóvenes. Y cuando nos bajamos del coche se acaban las bromas, la cruda realidad, a pocos metros un enorme cráter. Ese se destruye una bomba de campo que se cae desde avión. Explica la explosión de una bomba guiada. Recogieron solo pequeños restos del soldado al que le pilló en el baño junto al agujero. Solo 2 kilos de los restos del soldado. El único momento en el que pierde la sonrisa es cuando habla precisamente de la cantidad infinita de muertos. No quiero mentir, no quiero anotar, no quiero avisar de las cifras mucho. Muchos, dice, no nos da el número porque no se lo permiten, pero se queda por primera vez sin palabras. Después nos enseña en otro escondite el Centro de Transformación de Drones. Aquí estamos en un sitio donde los chicos se fabrican todos los drones kamikaze. Y nos enseña en un ordenador y con conexión a internet, gracias a Elon Musk, un Starlink, cómo hackean los drones rusos y se pueden ver las imágenes en directo de sus trincheras. Orgullosos de sus muchachos, tiene el mando a 1 millar, aunque no nos puede dar la cifra por seguridad. Su mujer y sus 2 hijas siguen esperándole en Barcelona. Gracias españolas y cuidado con rusos, por favor. Porque este es un Cuidado con los rusos porque dice que no se van a quedar solo en Ucrania. Tendrá que abandonar Ángel estos agujeros para ir a Barcelona pronto porque tiene que renovar la residencia. La historia de Taras el español, uno de los militares más célebres y que ha sido condecorado con la más alta distinción que de hecho le entregará Zelensky en los próximos días. Nico, gracias. Hasta luego. Esta es la situación muy cerquita del frente que nos cuenta Nicolás Castellano, que empezábamos a hablar con él de esa reunión prevista para mañana, a la que con toda probabilidad no va a asistir Vladimir Putin como método de presión. Incluso Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que podría se desviaba un poco del trayecto que tiene previsto, de la agenda que tiene previsto en su viaje a Oriente Medio para plantarse también en Estambul, pero de momento esto tampoco está confirmado y sí lo que sabemos es lo que va consiguiendo Donald Trump en esta gira, en este primer viaje internacional que hace después de volver a la Casa Blanca, y es que va cerrando pactos comerciales. Ayer estuvo en Arabia Saudí, un país que, recuerden, fue para Estados Unidos un paria internacional por asesinar y descuartizar a un periodista. Ahora, en cambio, es un socio para Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Incluso Trump ha suscrito acuerdos comerciales por $600.000 millones, entre ellos más de 140.000 en venta de armas.
Queda la duda de si ese acuerdo incluye el suministro de cazas F-35. En todo caso, Arabia Saudí ya era uno de los mayores compradores de armas de Estados Unidos y estos contratos elevan ese intercambio todavía más. Según Trump, sitúan las relaciones bilaterales entre ambos países en su mejor momento. Hoy, segundo día de la gira, está previsto que el presidente acuda a una cumbre en Riad con 6 países árabes y la expectación ahora mismo está en el anunciado encuentro que ya se está produciendo entre Trump y el presidente interino de Siria, al-Sarraj. Anoche anunció esto, el levantamiento de las sanciones norteamericanas a Siria que Washington mantenía a pesar de la caída en diciembre de Bashar al-Assad. Este es un encuentro, Ángels, llamativo porque hace solo medio año, Estados Unidos ofrecía $10 millones de recompensa por la cabeza de al-Sarraj. Y también llamativo por el lugar en el que se está produciendo. Todo esto se está produciendo en el Hotel Carlton de Riad, el lugar en el que el reino saudí realizó la mayor purga de la historia hace solo 7 años. Ayer se proyectó la imagen de Trump en la fachada. Por cierto, Pablo, que de quien no habla Trump en su gira por la región es de Israel y prácticamente no habla de Gaza, no va a visitar a su socio, no va a pisar Israel y tampoco ha dicho una palabra sobre la situación en la franja. Exacto, es tremendamente llamativo, al menos que no pise Israel, y eso refleja las diferencias que tiene con Netanyahu, que ayer insistía en preparar a la sociedad israelí para la ofensiva final, decía, contra Hamás en Gaza. Allí en la franja, además de los ataques, alarma la profunda hambruna después de más de 70 días de bloqueo total por parte de Israel. El portavoz de UNICEF en Palestina está allí y ha descrito para la SER la imagen del desabastecimiento. All the market shelves are empty. La de los estantes de los mercados vacíos o semivacíos, con apenas 5 o 6 tomates. Luego están los precios. A bag of 5 kilos of potatoes, it's 70 euros. 70 euros por 5 kilos de patatas, por ejemplo. La hambruna ya alcanza al menos 250.000 gazatíes de los que siguen allí. Muchos niños, bebés con la piel pegada a los huesos, como la que vio este portavoz. Una niña, una bebé, incapaz de llorar por la debilidad que le produce el hambre. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro, habíamos visto viajes, cumbres de presidentes de Estados Unidos con líderes de Oriente Medio, pero siempre buscando la paz, buscando el acercamiento, y ahora vemos a un presidente de los Estados Unidos viajando a la zona para hacer negocio, ¿verdad? Sí, para hacer negocio, llevarse su avión de 400 millones, los negocios privados de su familia que ahora llevan sus hijos y que están comprando y pactando resorts y todo tipo de cosas por ahí. En fin, es la corrupción a la vista de todos, ¿no? El conflicto de intereses a la vista obscena. De todos de manera obscena. Comentaba Pablo esas diferencias con Israel, pero quiero recordar que detrás de todo esto, más allá de sus negocios, también está el intento de que Arabia Saudí reconozca por fin a Israel. Aquellos famosos acuerdos de Abraham por los que ya consiguió que Marruecos, por ejemplo, reconociera a Israel, y este es un reconocimiento que quedó interrumpido por el ataque de Hamás y la guerra de Gaza subsecuente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay el afianzamiento de la potencia regional de Arabia Saudí en connivencia con Israel y en detrimento, por supuesto, de los palestinos. Es decir, está dando la espalda, por supuesto, a los palestinos y haciendo una alianza en la que van a estar. Es un corredor en el que es importante Israel, es importante Arabia Saudí y son importantes los negocios. Esto es. Víctor. Pues muy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? De la corrupción en primer lugar, ¿no? Los estudiosos de la corrupción decían que es posible limitar la corrupción con instituciones porque el ocupante del sillón más poderoso del mundo, el presidente americano, nunca o prácticamente nunca se había encontrado pues involucrado en un gran escándalo de corrupción, ¿no? Trump rompe completamente esto, ¿no? Y Arabia, como has comentado, Ángels, es un paria para Estados Unidos, pero es un socio para Donald Trump por 3 motivos. Primero, porque los republicanos siempre han sido bien acogidos ahí, esto hay que recordarlo siempre. En segundo lugar, por el desdén de los derechos humanos, que esto también es algo que comparten Trump y Arabia Saudí. Y en tercer lugar, por esta mentalidad transaccional de estos negocios lucrativos, y ambos tienen, tanto los dirigentes saudíes como Trump, mucho dinero y muy pocos escrúpulos. Y una pequeña cosa que has comentado antes sobre Turquía. ¿Quién puede esperar algo positivo de esta reunión en Turquía? Pues yo, Ángel. Yo estaba entre esos ingenuos ayer, al menos,
minutos antes de empezar a leer, porque pensé que Putin no podía desperdiciar esta ocasión, que tonto va a renunciar a una tregua, a una paz impuesta por un árbitro casero con los déspotas como Trump. Pero luego mirándolo, efectivamente, los datos, al menos de los sociólogos que estudian la sociedad rusa, pues llegan a la conclusión de que en estos momentos pues ha conseguido que la guerra se convierta en una ideología, en una especie de pegamento social que une a los rusos en torno a Putin, y no quiere renunciar a eso. Joan, un minutito. Sí, no, a mí lo que me preocupa es la posición de Europa en todo esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de los más implicados, pero ¿cuál es la posición de Europa realmente en este tema? Por ejemplo, en relación a Ucrania, ¿por qué no se da un paso que sería enormemente significativo, que sería incorporar a Ucrania en la Unión Europea, es decir, iniciar este proceso? Porque esto cambiaría la situación de manera radical. Evidentemente esto implicaría una contradicción muy fuerte con Rusia, pero creo que pondría límites también a esta discusión. Y en relación al otro tema, exactamente igual, digamos, es decir, en relación a Gaza y a Israel, he visto unas declaraciones de Macron que dice que es inaceptable lo que está haciendo Netanyahu, pero la Unión Europea está tomando realmente posiciones claras. Aquí yo creo que tenemos un problema. Dejadme el último minutito del abierto, porque quiero dejar comentada también una cosa que tiene que ver con las víctimas de la Dana, porque ya saben que no las ha recibido todavía el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y en cambio ayer sí pudieron reunirse con representantes de las máximas instituciones. Y hoy con González Pons, ¿no? Y hoy, porque ayer no asistió. Exacto, o sea, ayer no asistió al encuentro con los eurodiputados. En Bruselas, no en Valencia. Exacto. ¿No? Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Muy buenos días. Vamos a esto que estaba comentando ahora Joan. Ayer no hubo representación del Partido Popular Español en esa reunión con las víctimas de la Dana. Hoy sí se van a reunir con Esteban González Pons, que será el primero del PP en verse con ellas, pero en Bruselas. Sí, será en 10 minutos. Los ha convocado el que, bueno, es ya el nuevo jefe de filas del Partido Popular aquí en Bruselas. Los ha convocado a 2 de esas 3 asociaciones. Claro, porque una de ellas ya está volando a Valencia porque no estaba prevista esta cita, el encuentro, digamos, formal o que partía como iniciativa de las asociaciones con el resto de grupos. Era ayer, pero el Partido Popular prefirió hacerlos en una parte, podemos decir. Ellos en un primer momento, los populares, hablaban de cuestiones de agenda, luego fuentes populares alegaban que esta iniciativa, el encuentro de ayer, partía del PSOE y Compromís. Bueno, no era exactamente así. La iniciativa partía de las asociaciones, aunque es verdad que en el Parlamento tiene que ser un grupo parlamentario el que reserve la sala donde se realizan las reuniones. En este caso, esas cuestiones logísticas sí la llevaron eurodiputados de Compromís o de socialistas, pero la iniciativa era de las asociaciones. Por eso Pons, que será el primer popular que se reúna con ellos, lo hará esta mañana en unos minutos, y será la última reunión de una jornada larguísima, de una agenda muy completa de las 3 asociaciones con las diferentes instituciones. Vamos a escuchar a Rosa Álvarez, es portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, que estuvo anoche con Aimar. Con una humanidad, con una empatía, con una calidez increíble. No veníamos con demasiadas expectativas porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero nos hemos encontrado con unas instituciones en las que nos han demostrado que detrás de esas instituciones... Veremos pues hoy esa fotografía de las víctimas que todavía siguen en Bruselas con Esteban González Pons. Enrique, gracias. A vosotros. Hasta luego. Pues vamos a ir terminando solo el abierto, el programa todavía no, que nos quedan 2 horas y 20 minutos todavía para irnos. Sergio Castro, Pepe Rubio. Muy buenas. Muy buenas. Bien, correcto. Bien, vale. Todo correcto. Y si quieres te cuento que en unos minutos toca, porque es miércoles, el Rincón en la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado. Vamos a prefijar el tema. Hoy vamos a hablar del prefijo des. Des. Así que en el 900-100-800 les pedimos que nos cuenten qué palabra, empezando por ese prefijo, por des, más le ha marcado. Buscamos historias con lo que en alguna ocasión han descubierto, con lo que les ha desquiciado, con la oportunidad que en alguna ocasión han desperdiciado. 900-100-800 no es fácil hoy, pero tampoco es imposible. Yo a veces me siento desubicada.
Desnortada. Desnortada. Yo es que lo del desastre lo he tenido tan a mano siempre. Desastre. Vale. Claro. 900, 100, 800, ¿eh? Hoy el prefijo des, pues eso, cuando ustedes se han sentido desubicados, bueno, cuando han sido víctimas de un desahucio también, por ejemplo. Claro, 900, 100, 800, venga. Bueno, y la biografía no autorizada, por primera vez, una biografía no autorizada de una persona no conocida, el señor Cantarero. Un supuesto coetáneo de Pablo Picasso, al que el pintor malagueño le hizo la vida imposible. Y en el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé vamos a hablar de la ley del divorcio de 1985, pero no de la ley en sí, de la aprobación de la ley en sí, sino qué llevó a aprobarse esa ley. Esos últimos años que sufrieron las mujeres en la clandestinidad. Es el objetivo de este pluscuamperfecto. Me gusta mucho el tema de hoy. Y para finalizar en nuestra charla de los miércoles, claro, en 20 años a uno le dan tiempo de hacer muchas cosas. Otra cosa es que le merezca recordarlas o no. Creemos que en el caso de hoy sí, porque viene, nos ponemos de pie, la hija de la señora de verdad, Saila Durkal, hoy repasa con nosotros los 20 años de su carrera profesional, de la gira que está ahora por empezar y de un disco con el que concluirá esta gira que saldrá a finales de diciembre. Vale, ¿y la música entonces? ¿Por qué no habéis puesto a la Porque señora? en 1985, cuando la ley del aborto sonaba Tina Turner en España con mucho éxito. No, sí, es otra señora, perdona, es que es otra señora, Tina Turner. Señorona. Sí. Berna González Harbour, Víctor Lapuente, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.